Marcos capítulo 3, versículo 7, vamos a leer un texto largo, de hecho vamos a leer hasta el final del capítulo, así que es un texto bastante largo. Unimos varios episodios de la vida de Jesús y queremos abarcarlo en este solo mensaje. Dice la palabra del Señor: mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos. Recordáis que él había estado en la sinagoga, había sanado al hombre que tenía una mano seca, y los fariseos y los herodianos se pusieron de acuerdo para eliminar, para destruir a Jesús. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábola: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Hasta ahí la lectura. Señor, ayúdanos ahora, Señor, a hablar conforme a tu verdad, conforme a tu amor. Señor, ayúdanos a entender. Necesitamos, Señor, esa operación interna, poderosa de tu Espíritu Santo. Queremos seguir viendo a Jesús. Amén. Bien, en estos últimos mensajes hemos estado viendo a Jesús acosado por los religiosos y confrontando la dureza del corazón de ellos y la mente mezquina de los escribas fariseos, los campeones de la religión legalista, la religión de las obras, la religión del mérito humano. Así que por momentos Marcos se ha querido enfocar en ellos y en ese conflicto, en ese choque que hay entre, por una parte, el Evangelio y por otra parte, una religión que, como digo, es una religión de conquista, de obras, de mérito humano. Pero ahora Marcos lo que hace es enfocar, de alguna manera, alejar el zoom para que
el objetivo no se centre solamente en los religiosos, sino que abarque también a otros grupos. Y vamos a ver cómo interactúan con Jesús. En el medio está el Señor. Él está en el centro del escenario, glorioso como siempre, poderoso, compasivo, haciendo milagros, firme, tierno, y alrededor de Él hay diferentes grupos de personas. Vamos a ver concretamente 6, aunque no sé si llegaremos al 6º. Vamos a ver. Y mi intención es que a medida que consideramos los principales rasgos de estos diferentes grupos, nosotros podamos evaluar nuestra relación con Jesús. Viendo cómo estos grupos se relacionan con Jesús, nosotros queremos evaluar nuestra relación con Jesús. ¿Pensáis que esto es importante? ¿Es importante evaluar nuestra relación con Jesús? Es vital, porque el cristianismo no está basado, no consiste en la relación que podamos tener con una institución religiosa. El cristianismo consiste en una relación vital con una persona que nos salva. Así que es de capital importancia que nosotros podamos saber si nuestra relación con Dios es real y tiene buena salud. Eso es lo que queremos hacer. Vamos a ver, en primer lugar, un grupo un tanto extraño, no es un grupo exactamente de personas. Queremos mirar cuál es la reacción de los demonios en presencia de Jesús. Dice que los espíritus inmundos se postraban delante de Él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas Él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Así que vamos a intentar imaginar la escena. Jesús está al aire libre, está cerca del lago, el mar de Galilea, y en torno a Él hay un montón de personas, son miles los que se han acercado y se agolpan en torno a la figura de Jesús. Y de repente llega un ser extraño, de color rojo, con 2 cuernecillos en la frente, con un rabo de león retorcido, y se postra con una sonrisa siniestra. ¿Fue así como pasó? Por supuesto, no. Jesús está allí, el gentío le aprieta y de todas partes yo imagino, no es difícil imaginarse la escena, imagino que le vienen voces de todas partes, algunos pidiendo misericordia, otros gritándole alabanzas, algunos diciendo: Señor, Señor, Rabí, 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 mi hija, por favor, mi hija. Otros le dicen: Rabí, yo he venido desde el otro lado del río, tengo que volver a casa con un milagro. Otros diciéndole: Rabí, bendita sea la mujer que te dio a luz. Gracias, gracias, Rabí. De todos lados vienen voces. Pero de repente alguien se postra allí, pone su cara en el suelo y grita: tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Y luego hay otro que se postra y allí, humillado, dice: tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Observa un momento a esas personas, obsérvalo, allí postrados y allí confesando eso. En una ocasión Jesús preguntó a sus discípulos: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? ¿Quién decís que soy yo? Y Pedro, conocemos el pasaje, Pedro tomó la palabra y ¿qué dijo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, del Dios viviente. Es la misma confesión. En aquella ocasión Jesús miró a Pedro y le dijo: bendito eres, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, te lo ha revelado mi Padre, te lo ha revelado mi Padre. Pero en esta ocasión hay hombres que están postrándose haciendo la misma confesión, pero en esta ocasión no son bienaventurados ni benditos, son unos infelices. ¿Por qué? Porque Jesús percibe
que en ese momento no es el Padre el que está trayendo luz, no es el cielo el que está operando. Detrás de esa confesión y de ese gesto de pleitesía hay una oscura actividad demoníaca. Esa gente que está postrada delante del Señor están bajo el control de espíritus sucios. ¿Eres el Hijo de Dios? Cállate. ¿Eres el Hijo de Dios? Cállate. Ahora, dos preguntas. En primer lugar, ¿por qué Jesús no recibe este testimonio? ¿Por qué no lo recibe? ¿Acaso es mentira lo que están diciendo? No, es la pura verdad. Jesús es el Hijo de Dios, pero es un testimonio que no es sincero y el Señor entonces no lo puede recibir. ¿Por qué? La Biblia dice, en los íntegros es hermosa la alabanza. La Biblia dice que el sacrificio o la ofrenda o la alabanza de los impíos es abominación al Señor. En primer lugar, no es sincera. Viene de un corazón que no es limpio, que no es íntegro. En segundo lugar, posiblemente a estas alturas, los escribas ya llevan tiempo diciendo, acusando a Jesús de estar echando fuera demonios por el poder de Belcebú. Lo van a decir ahora, pero posiblemente no es la primera vez que lo dicen. Así que Jesús no puede aceptar el testimonio de los demonios. ¿Por qué? Porque sería como darle la razón. Imagínate que Jesús recibiese ese testimonio y dijese amén, amén. Y luego, más adelante, se hace evidente que estas personas que le confesaron públicamente están controladas por demonios. Jesús estaría en un problema, le sería difícil evadir esa acusación. Es una mala cosa que un demonio te haga la campaña de publicidad, la promoción. Y Jesús eso nunca lo iba a admitir. Pero además, Jesús les manda callar, dice, para que no le descubriesen. ¿Por qué? Porque Jesús quería impedir que su fama se extendiera de manera precipitada. Y esto lo vamos a ver en varias ocasiones en los evangelios. Incluso a personas que el Señor sana, Él les pide que no lo publiquen. Cosa que parece un poco extraño. ¿Por qué el Señor no quiere que se publique? Porque, hermanos, en la mente del pueblo, en el corazón del pueblo, había la imagen de un Mesías que sería un hombre fuerte, un hombre político, un hombre que traería a Israel de vuelta a la edad dorada y le haría conocer tiempos como nunca antes habían conocido y los libraría del yugo de los enemigos y barrería todo escollo y los lideraría en una revolución hacia la victoria política, hacia conquistas de nuevas cimas sociales, económicas, etc. Tenían una idea falsa y si de repente se corría la voz de que el Mesías había llegado ahí, sin que el pueblo tuviese otro pensamiento. El pueblo no pensaba en la cruz. Para nada la cruz entraba en su ecuación, ni la humillación de Jesús. De repente el pueblo podría correr, precipitarse, como en algún caso quisieron hacerle rey, ¿recordáis? Cuando Jesús multiplicó, por ejemplo, los panes y los peces, quisieron hacerle rey. Rápido, el pueblo corre a hacer sus barricadas, a buscar sus espadas. El Mesías está aquí, nos vamos a merendar a los romanos. Ha llegado. Como Jesús le dijo a Pedro, guarda la espada, Pedro. Guarda la espada. El plan del Señor es diferente. El Señor va por otro lado. La revolución de Jesús es otra cosa. Es una revolución muy distinta. Jesús no quería que se corriese esa noticia porque iba a ser malinterpretada por un pueblo que estaba ciego. La segunda pregunta que quiero hacer: ¿cómo es posible que Satanás mueva a alguien a rendir pleitesía a Jesús y a hacer una confesión que es tan fiel y tan gloriosa? ¿Cómo es posible que Satanás lleve a una persona a hacer lo que esas personas hicieron? Postrarse delante del Señor y decirle en la cara públicamente, para que todos lo escucharan: tú eres el Hijo de Dios.
Hermanos, la Escritura no nos dice cuál era la intención de los demonios, pero la Escritura sí nos deja ver claramente que los demonios nunca tienen buenas intenciones. Es decir, sus intenciones son perversas. Y a mí me resulta bastante fácil pensar, y aquí tengo que conjeturar, no tengo textos para demostrar esto, pero me resulta bastante razonable pensar que Satanás estaba buscando adelantar su plan de destruir, de silenciar a Jesús, poniendo a su lado personas bajo el control del diablo. Piénsalo. ¿Qué hubiera pasado si Jesús recibe ese testimonio? Si Jesús no hubiera discernido que la fuente de la que manaba esa confesión era una fuente oscura, ¿qué hubiera pasado? Estas personas que estaban esclavas de espíritus inmundos hubieran pasado por gente piadosa, por gente fervorosa, por gente humilde, incluso hasta por profetas del tipo de Juan el Bautista. Aquel dijo, ese es el Cordero de Dios, y estos dicen, este es Dios verdadero y Mesías verdadero. Sí, por supuesto, los demonios estaban confesando la verdad. Los demonios le conocían. Antes de abandonar su dignidad, le adoraban en el cielo. ¿No le van a conocer? Pero ahora no lo están haciendo con un corazón sincero, puro, lleno de alabanza. No son alabanzas, son lisonjas. Fue Plutarco el que dijo, los cazadores atrapan las liebres con perros. Muchos hombres atrapan a los ignorantes con la adulación, el peloteo, la lisonja. La lisonja, hermanos, es una alabanza afectada, es decir, no es sincera, es artificial, acomodada. Es un gesto sencillamente para sacar ventaja. Es un elogio que persigue realmente ganar o conquistar la voluntad del otro, ganarse una plaza en el corazón del otro. El que lisonjea a su prójimo, dice Proverbios 25, tiende una red delante de sus pasos. Porque el que adula no está buscando el bien del otro, la edificación del otro, está buscando algo para su propio buche. Muchas veces el que es más débil alaba al más fuerte, se suma al más fuerte, se apega al más fuerte, pero no porque tiene un verdadero gozo en las conquistas o en las obras o en la dignidad del más fuerte, sino porque no quieres quedarse fuera de la foto. Porque lo que quiere es salvar el pellejo. Y cuando tú ves que el otro no hay color, no puede enfrentarte, no tiene la talla, entonces le hacen la pelota y por lo menos te asegura un puesto cerquita de él y desde allí, si hay suerte, puedo aspirar al trono, se la puedo jugar. Los fariseos hicieron esto, por ejemplo. Lucas nos dice en el capítulo 20 del evangelio suyo, dice, echándole, el evangelio que él escribió, y acechándole, enviaron espías, mira lo que dice, que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Ve y te haces pasar como alguien piadoso, dice amén a todo, gloria a Dios a todo, ve y hazlo. Y así te vas a ganar una reputación de justo y la gente se va a relajar y allí tú nos vas informando. ¿Ves? Enviaron a algunos que se simulasen justos y tú alaba todo lo que puedas Pero hermano, Jesús nunca caía en esas trampas. En primer lugar, porque en su corazón no había esa vanidad. Hay gente que siempre cae en esa trampa porque su corazón siempre está anhelando piropo, están buscando elogio, están buscando fama, están buscando publicidad, están hambrientos de esas cosas y entonces todos los piropos y todos los elogios lo atrapan como el quesito que yo les ponía a los ratones en mi casa en Priego. Les ponía un quesito en la trampa. Yo no quería mimarles, quería atraparles.
Así es, la lisonja. Pero es que a Jesús no le gusta el quesito ese. Gloria de los hombres no recibo. No lo va a pillar nunca por allí. Pero en segundo lugar, porque Él conoce el corazón de los hombres. Porque Él ama la verdad en lo íntimo. Y de labios para adentro, esas personas que estaban postradas confesando una verdad como un castillo, de labios para adentro lo que había era negrura y era egoísmo. Hermanos, en ocasiones he oído a personas hablar maravillas de Jesús y hacer confesiones teológicas impresionantes. ¿Y saben lo que querían? Dinero. O respeto, o favores, o ganar un lugar de influencia. Era un peloteo interesado. O por temor. Alaban a Jesús por temor. Que yo creo que había mucho de eso en los demonios. Mucho de eso. O por temor, porque el Señor, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo de Dios, sí. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, tú eres bendito, sí. No hay realmente una alabanza que sale de un corazón sincero. Es una especie de peloteo interesado para salvar el pellejo, para no quedarme fuera de la foto, para conseguir algo. Espero que nadie siga el ejemplo de los demonios, que el Señor nos ayude a evaluar nuestro corazón. Jesús no recibe nunca ese tipo de alabanza. Pero por otra parte, hermanos, pidamos discernimiento a Dios. Como iglesia necesitamos, esta debe ser una oración de cada uno de nosotros como iglesia. Danos discernimiento, Señor. Danos discernimiento, porque el diablo puede poner en la boca de personas frases como esta: Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. ¿O no? Acabamos de verlo. El diablo puede hacer que una persona alabe de manera espectacular, de manera hiperdramática. El diablo puede hacer todo un espectáculo de falsa piedad. Y puede engañarnos, puede marcarnos unos golazos impresionantes. Y al final los hacemos los diáconos de la iglesia. No estoy diciendo nada contra los diáconos, ¿no? ¿Me explico? ¿Recuerdas a esa mujer que perseguía a Pablo y a Bernabé? Creo que Bernabé, no, Silas, ¿no? Silas. Diciendo en la ciudad de Filipos: estos hombres son verdaderos siervos de Dios que os anuncian el camino de la verdad. Estos hombres vienen de parte de Dios, os anuncian la verdad de Dios. Y tú dices, ¿qué mensaje más raro del diablo, no? El diablo tendría que mandar otro mensaje. Y dice que lo hacía por muchos días. Es decir, que el primer día, el segundo día, el tercer día, todo hombre... Pero aquello echaba un tufillo raro. Y el apóstol Pablo empezó a decir, no, aquí hay algo que no... Hasta que el Señor le dio luz y un día dijo, reprendió a los espíritus. Eran espíritus de adivinación en aquella muchacha que la tenían esclavizada. ¿Qué hubiera pasado si Pablo no hubiese discernido eso? A lo mejor en la iglesia naciente, en la primera comunidad de creyentes en Filipos, esa mujer hubiese sido considerada profetisa. Hubiese sido escuchada con mucha atención. Necesitamos discernimiento, hermanos. Necesitamos pedir al Señor discernimiento de espíritus. Necesitamos que el Señor nos dé un olfato espiritual fino para distinguir lo que es luz y lo que no es luz, es tiniebla. Lo que es verdad y lo que no viene de un corazón realmente recto para con Dios. El segundo de los grupos que quiero que consideremos es el grupo de los líderes religiosos, los escribas que eran fariseos. Dice Marcos 3:22, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que Jesús tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios, por Satanás, echaba fuera a los demonios. Hermanos, estos no eran teólogos de aldea, eran la crema de la crema, eran los escribas de Jerusalén. Los top en Israel.
Y estos directamente acusan a Jesús y le acusan de una manera tan grave que se colocan a sí mismos en un punto de no retorno. Y me explico. El texto dice que Jesús había sanado a muchos. Y Mateo, el evangelista Mateo, cuando relata estos mismos eventos, describe que acababa de libertar a un hombre que estaba poseído por demonios y a causa de ese control demoníaco ni podía ver ni podía hablar. Y el Señor lo libera y queda restaurada completamente la salud de ese hombre. Así que los religiosos están siendo testigos de la manifestación de poder más grande que jamás haya habido en esa tierra. Ahora, ¿recordáis que Juan el Bautista tuvo un conflicto serio? Tuvo una crisis profunda cuando fue encarcelado. Juan había anunciado la venida del reino y la venida del rey, pero cuando fue encarcelado por Herodes, por decir las cosas claras, por hablar del pecado sin pelos en la lengua, estando allí en la cárcel, Juan dudó de la identidad de Jesús y envió a algunos de sus discípulos para que le preguntasen a Jesús: ¿eres tú el que había de venir? ¿O tenemos que esperar a otro? ¿Por qué? Porque Juan conocía las profecías del Antiguo Testamento. Juan conocía, por ejemplo, la profecía de Daniel, que decía: en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Juan conocía las promesas del reino y del rey que vendría venciendo y para vencer. Pero Juan se daba cuenta, había anunciado la venida del rey, había puesto sus ojos en Jesús como siendo el rey, pero él mismo había dicho: el hacha ya está puesta en la raíz, él viene con un aventador en su mano, ha llegado la hora de la verdad. Pero habían pasado los meses y Roma sigue gobernando. El emperador sigue con el cetro en su mano. Los adoradores siguen adorando a sus dioses viciosos en la tierra prometida. Y de repente Juan no tiene duda en cuanto a las promesas mesiánicas. Su duda es: ¿estas promesas recaen sobre Jesús? ¿O él es otro eslabón y tenemos que esperar al verdadero Mesías? Cuando los discípulos de Juan llegan a Jesús, ¿cuál fue la respuesta del Señor? Ir y decirle a Juan, de mi parte, lo que estáis viendo. Decirle lo que estáis viendo. Decirle lo que estáis viendo. Decirle que los cojos andan, que los ciegos ven, que los leprosos son limpiados, que los sordos oyen, que los muertos son resucitados, que a los pobres se les anuncia el Evangelio. Jesús sabía que eso era suficiente, Él lo va a entender, porque Juan conocía las profecías de Isaías, por ejemplo. Dios mismo vendrá, dijo el profeta Isaías, varios cientos de años antes. Dios mismo vendrá y los salvará. Entonces, en ese día, los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, cantará la lengua del mudo. Aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Es decir, Jesús sabía que cuando estos llegasen a Juan y le dijesen: Jesús nos dice que te digamos que los ojos de los ciegos se abren, que los oídos de los sordos se están abriendo también, que la lengua de los mudos está cantando, que los muertos se están resucitando. Juan lo iba a entender perfectamente, blanco y en botella. Jesús era el Mesías prometido, ya entre nosotros, desplegando los poderes del siglo venidero. Pero eso, para estos religiosos, no era suficiente. Ahora, quiero que consideréis esto. Los escribas no están inmersos en una crisis de fe. Ellos también conocían los textos de Isaías, se los sabían de memoria. Ellos conocían los textos de los profetas y no podían dejar de ver
las señales de Cristo. Ellos las tenían delante de sus ojos. Eran demasiado claras, demasiado incontestables, ineludibles. Hasta para la gente sin teología era clarísimo que Dios estaba visitando la tierra. Blanco y en botella, blanco y en botella. Y los escribas lo estaban viendo, blanco y en botella. Y no solo blanco y en botella y se suele tomar en el desayuno. Blanco y en botella, se toma en el desayuno y se acompaña con colacao o con café. La hay entera, semidesnatada, desnatada, en polvo, condensada. Empieza con la letrita L. Magdalena. Esa era la actitud de los escribas. Magdalena. En contra de su propio intelecto, en contra del testimonio de su conciencia, se niegan a aceptar la evidencia. Conscientemente, deliberadamente, maliciosamente, descaradamente. Y encima acusan a Jesús de una cosa que saben que no puede ser así. De estar poseído por Satanás, poseído por el diablo. Por eso puedes echar fuera demonios, porque tu poder viene del jefe de todo. Blanco y en botella, Magdalena. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Jesús a ellos? La respuesta de Jesús a ellos, eso no lo creéis ni vosotros mismos. Ni vosotros mismos podéis creer lo que estáis diciendo. Es un disparate lo que acabáis de decir. Es un argumento que no es propio de gente que tenga más de 2 dedos de frente. A ver, señores, ¿dónde se ha visto que Satanás pelee contra Satanás? Satanás pelea contra Dios. Las tinieblas luchan contra la luz. Satanás no quiere vencer a Satanás. ¿Estáis diciendo acaso que lo que está pasando es que el diablo se ha visto afectado por una especie de personalidad doble y ahora te ataco y te esclavizo y luego te libero? ¿Te hiero y después te sano? ¿Te protejo y luego te torturo? Si Satanás se hace la contra a sí mismo, si Satanás pelea contra sí mismo, si ese es el modo de operar del diablo, hace ya mucho tiempo que el diablo no existiría. Hace mucho tiempo que su reino se hubiese destrozado, se hubiese comido a sí mismo. Lo que decís es absurdo y lo sabéis. No queréis ver lo evidente. Lo evidente es que si yo, por el dedo de Dios, echo fuera a los demonios, es porque el reino de Dios ya ha llegado a vosotros. Esto no es una guerra civil entre las fuerzas del mal. Esta es la invasión de un reino más poderoso. Esta es la entrada de un hombre más fuerte que el hombre fuerte. El hombre fuerte está tranquilo en su palacio, en su fortaleza. Está tranquilo hasta que llega otro más fuerte que él. Entra, lo ata, le quita las armas en las que confía y se lleva el botín. Y eso es lo que está pasando. Lo que está pasando es que Dios en Jesús, Emmanuel, está presente haciendo bienes y deshaciendo las obras del diablo. Y vosotros lo sabéis. No aparecen estas palabras en el texto, pero esa es la idea. Y vosotros lo sabéis. Vuestra acusación no viene de un corazón ignorante. Vuestra acusación viene de un corazón malo, recalcitrante, rebelde, malicioso. Pues bien, esto es el colmo. Os habéis pasado de la raya. En los versículos 28 y 29 dice: de cierto os digo,
que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualesquiera que fueran. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Es decir, hermanos, ellos han endurecido tanto sus corazones que se han privado a sí mismos. Se han privado a sí mismos de toda posibilidad de salvación. Se han colocado en un lugar donde ya no hay más posibilidades de salvación. Han cometido el pecado imperdonable. Ahora, espero que nadie se confunda aquí. La Biblia no aclara exactamente cuál es la naturaleza del pecado imperdonable. ¿Me seguí? Porque me he encontrado con algunas personas, he hablado con algunas personas que estaban realmente preocupadas, intensamente preocupadas, y su preocupación se debía al hecho de que no sabían si habían cometido el pecado imperdonable o no, si habían cruzado esa frontera. Aunque la Biblia no nos dice cuál es la naturaleza exacta del pecado imperdonable, el contexto nos deja ver de qué se trata. Y el contexto nos ayuda a ver que no es un acto concreto, sino más bien una actitud, una resistencia constante, consciente, maliciosa, difamadora de la obra del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo presenta a Cristo. Es decir, esto es peor que no creer. Es la firme decisión de no recibir a Jesús y además hacerlo asfixiando o sofocando deliberadamente todas las pruebas que le avalan. Juan Carlos Ray lo expresó de esta manera: lo más probable, dice él, es que se trate de una combinación de claro conocimiento intelectual del Evangelio con un rechazo deliberado del mismo y una elección voluntaria del pecado. Así que se trata, sigue diciendo, de una unión de luz en la cabeza y odio en el corazón. Luz en la cabeza y odio en el corazón. Ahí termina la cita. Así que lo tengo delante de los ojos. Es blanco y en botella. Lo estoy viendo. Sé en mi conciencia que es leche, pero me niego a reconocer que es leche y me planto en que son magdalenas. Y te acuso a ti porque has hecho un truco y estás engañando a todos. Yo sé que es leche, pero te lo digo de manera maliciosa. Estás haciendo un truco, estás falseando las pruebas, estás queriendo engañarnos. Ese es el pecado de los fariseos. Y llegados a ese punto en que la verdad se resiste de esa manera tan descarada y tan blasfema contra el Espíritu Santo, llegados a ese punto la suerte está echada. No es que el pecado sea tan horrible en sí mismo que no pueda ser perdonado, sino, como he dicho antes, es que la persona, el pecador, se ha endurecido a tal punto que se coloca a sí mismo más allá de los medios de Dios para salvar, para otorgar el perdón. ¿Me explico? Se menosprecia de tal manera al Espíritu Santo que Él se retira para siempre. Se retira para siempre el único que convence de pecado. Y si se retira para siempre el único que convence de pecado, la persona queda abandonada en un estado de absoluta desgracia. No importa cuánto dinero tenga, no importa si está más sano que una pera, si el Espíritu Santo nunca más le va a susurrar en el oído, esa persona es la más desgraciada sobre la tierra. Porque si el Espíritu Santo no le susurra, si el Espíritu Santo no le confronta, si el Espíritu Santo no le aprieta, si el Espíritu Santo no lo acorrala, esa persona nunca sentirá convicción de pecado, nunca sentirá verdadera vergüenza por la maldad, nunca se sentirá realmente, nunca tendrá fe, nunca verá a Cristo con ojos de la fe y por lo tanto esa persona nunca se arrepentirá, nunca creerá, nunca recibirá perdón. Ha cometido el pecado imperdonable.
Ahora, en base a lo dicho, si hay aquí alguna persona que esté seriamente preocupada y se esté preguntando, ¿habré cometido yo el pecado imperdonable? ¿Por qué hace tiempo que no siento estas cosas? ¿Por qué voy como por inercia? ¿Será que he traspasado la línea? ¿Será que el Espíritu Santo ya no me convence a mí? ¿Será que...? Si hay alguien aquí que está preocupado, pero reconoce, pero te preocupa esto, y tienes una verdadera preocupación por la salud de tu alma, por la salvación, entonces puedo asegurarte que no lo has cometido. Porque si lo hubieras cometido, ni siquiera esa convicción tendría, ni siquiera ese peso estaría sobre tu corazón. Porque ¿quién pone ese peso? ¿Quién pone una verdadera preocupación por la salud de tu alma? ¿Quién pone temor de haber pecado contra Dios? El Espíritu Santo. Si tú lo hubieras cometido, ni siquiera te preocuparía, te reiría de eso, te reiría de la preocupación que tienen algunos. Eso sí, tal vez has hecho cosas muy vergonzosas, pero todavía estás en el territorio del perdón. Hay perdón para los violadores. Eso lo he visto yo con mis propios ojos. Hay perdón para los proxenetas, para los que trafican con personas. Hay perdón para los estafadores, para los políticos corruptos, para los trabajadores corruptos, para los jefes corruptos, para los empleados corruptos, para los esposos corruptos que son infieles a su pacto, para las esposas corruptas que son infieles a su pacto. Hay perdón para los avaros, hay perdón para los violentos. Hay perdón para los maltratadores, para los traficantes, para las prostitutas, para los homosexuales, para los envidiosos, para los perezosos y glotones, para los brujos, para los practicantes del ocultismo. Hay perdón para los blasfemos, hay perdón. No sé, aquí seguro hay personas, todos nosotros hemos hecho cosas muy vergonzosas y tal vez tú hayas hecho más cosas vergonzosas que todos nosotros juntos, no lo sé. No importa cuán vergonzosas hayan podido ser las cosas que has hecho, realmente te anuncio perdón en Jesús. Hay perdón y no hay una experiencia más gloriosa que recibir el perdón de Dios y saberse seguro y a salvo en los brazos de Dios, porque uno está en Cristo. No hay ninguna cosa que pueda traer tanta fiesta al corazón, tanta satisfacción al corazón, tanto descanso verdadero al corazón. Ni vacaciones, ni dinero, ni un buen trabajo, ni la fuente de la juventud, ni la belleza, ni la fama. Perdón de Dios, el amor de Dios en Cristo, la gloria de Dios haciéndote sombra y sabiendo que esa sombra será para siempre. Hay perdón, hay perdón. Mira Pablo lo que dice. Pablo, que se consideró a sí mismo el peor de los pecadores, el campeón de los pecadores. Dice, habiendo sido yo blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice en ignorancia, en incredulidad. Yo blasfemé de la peor manera, asolé a los cristianos, los perseguí con ganas, los maltraté con violencia, pero yo no sabía, yo estaba ciego, yo no lo había visto, yo estaba ciego, yo no lo sabía, yo no había visto que era blanco y en botella. Y Pablo, perseguidor, injuriador, un blasfemo, no sabía lo que estaba haciendo. Por eso fue recibido. No había cometido el pecado imperdonable. Había hecho cosas muy feas, muy bajas, muy ruines, muy mezquinas. Había perseguido a Cristo. Quería borrar su nombre de sobre la faz de la tierra. Y a ese Dios dijo, a ti te voy a dar mis amores y te voy a bendecir como nunca se ha bendecido a alguien en la tierra. Yo soy tuyo y tú eres mío, como alguien oraba. Y te voy a mostrar en ti toda mi clemencia. Bendito sea el Señor. Dios puede perdonar cualquier pecado, pero quiero hacer aquí una palabra de advertencia. Ten cuidado. Si estás aquí escuchando domingo tras domingo la palabra de Dios,
ten cuidado. Ten cuidado de que tu corazón no se endurezca. La Biblia lo dice de esta manera, como dice el Espíritu Santo. Como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. No sigas resistiendo a la gracia de Dios. No sigas diciendo Magdalena. Magdalena. No sigas diciéndole magdalenas cuando Dios te dice pecado. 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 Bueno, ya hablaremos, Señor, de esto. Pecado. Arregla eso, hijo. No endurezcas tu corazón. Examina tu relación con el Señor. Si estás oyendo su voz, no te ancles de manera consciente, no te enroques, porque eso es muy peligroso, muy peligroso. Muy bien. El tercer grupo es la gente, la gente. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuvieran siempre listo la barca, a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas, caían sobre él. Ahora, hermano, considera un momento la escena. Miles de personas acuden a Jesús, de todos lados. Gloria a Dios, ¿no? Depende. La estampa de inicio es maravillosa. Hay un río de personas bajando hasta el mar de Galilea. Hay un río de personas viniendo. Son miles y no es el Black Friday. No están yendo al centro comercial. No es la final de la Champions. No es el clásico. No es un partido de fútbol. Hay miles. Es un río de gente y van a Jesús. Maravilloso. La escena es espectacular. Pero vamos a mirarlos un poquito más de cerca. Vamos a considerar de cerca a esa multitud. ¿Por qué vienen? El versículo 8 nos dice que vienen porque se han enterado de que Jesús hace milagros. Cuando oyeron todo lo que él hacía, se pusieron en camino. ¿Por qué? Porque Jesús había sanado a muchos y las noticias se habían regado como la pólvora. ¿Y qué buscan? ¿Qué quieren? ¿Por qué se afanan? ¿Está claro? Quieren experimentar el poder sanador de Dios. Quieren pujar por entrar en contacto con Él, lo quieren tocar, se quieren rozar con Él. Porque quieren regresar a sus casas sanos. Hasta allí no tengo nada que objetar. Porque si no tendría que criticar a los 4 que rompieron el techo y a la mujer sirofenicia que clamaba en medio de la calle. Y no pienso hacerlo. Hasta aquí nada que objetar. Jesús es un sanador. Es mucho más, pero sana. Y estos se lo creen. Y están dispuestos a luchar hasta tal punto por su milagro que Jesús tiene que pedir que le tengan preparada una barquita por si las cosas se ponen feas. Que le tengan siempre lista la barquita, ¿para qué? Para huir, para quitarse de en medio. ¿Por qué? Porque la gente dice que tenían tanto celo en su afán de tocar a Jesús que se le abalanzaban, se le tiraban encima a Jesús. Son miles, hermanos. Mirad, aquí hay un principio de prudencia que aprendemos del propio Señor Jesús. Hace tiempo conocimos un hermano querido, pero desde mi punto de vista, o yo no estoy en el nivel de su fe, o yo creo que a veces confundía la fe con otra cosa. No hay que cerrar la puerta de la casa, no le eche la llave, no cierre el coche. Se bajaba del coche y se dejaba el coche abierto. El Señor lo guarda. El Señor lo guarda. ¿Es que acaso no confía en el Señor? Aquí hay una medida de prudencia. Jesús, ¿para qué la barquita? ¿No confías en el Señor? ¿Tú no confías en Dios? Hermanos, una cosa es la fe y otra cosa es la imprudencia.
Vivimos en un mundo caído. Jesús sabía que cuando un grupo de miles de personas se enfervoriza, en cualquier momento puede haber una avalancha, porque la gente lo iba buscando a él y se le tiraban encima. ¿Dice eso el texto? Caían encima de él, se le abalanzaban. Jesús era una persona, no levitaba, no flotaba. Era Dios, pero era un hombre, verdadero Dios, verdadero hombre. Y le dijeron, y les dijo a sus discípulos, deja la barquita preparada por si acaso la cosa se pone fea. Y también posiblemente porque él usaba la barquita también para desde allí usarla como púlpito para dirigirse a la multitud. Pero la razón que Marcos da es por eso, porque se le abalanzaban. Ahora, Jesús sabía que la mayoría de personas, la mayoría de los que habían madrugado para encontrarse con él, no le buscaban exactamente a él. Querían salud. Eso es todo. Jesús podía cumplir sus sueños. Y ahora no te despistes. Jesús podía cumplir sus sueños. Así que Jesús para ellos no era el Señor de la gloria. Era el hacedor de milagros y curaciones. Era el solucionador de sus problemas inmediatos. Si en ese momento alguien hubiese anunciado que en la otra orilla del lago había un curandero más eficaz, habrían cogido sus bártulos y se habrían ido a la otra orilla. ¿Por qué? Porque ellos iban en pos no de Jesús. La mayoría de ellos, no todos ellos, la mayoría de ellos iban en pos de su milagro y de sus sueños de bienestar. Jesús una vez confrontó a la multitud y les dijo, vosotros venís y os apelotonáis en torno a mí y habéis madrugado de nuevo para venir a verme porque ayer os llené la tripa. Porque ayer comisteis panes y peces, por eso habéis venido de nuevo. Una confrontación dura. Así que allí está el gentío, vienen a por su milagro y Jesús les atiende. Mira, hay un texto muy interesante. En el versículo 20 dice que se agolpó de nuevo la gente. Esta es otra escena, no sabemos cuánto tiempo pasó, pero se agolpa de nuevo la gente, de modo que ellos, Jesús y sus discípulos, no podían ¿qué? Ni siquiera comer pan. Así que otra vez el gentío, gente y más gente, vienen, ¿a por qué vienen? A por su milagro. Y Jesús les atiende y pasan los minutos y pasan las horas y mientras algunos se van, otros llegan, llega gente nueva y sigue pasando los minutos y pasan las horas y el día avanza y menguan las fuerzas y los discípulos y Jesús no han tenido ni un segundo para echarse algo a la boca. ¿Y qué más da? Pensará la gente. No, yo quiero mi milagro. Así que los demonios buscan tender una trampa a Jesús. Los escribas le resisten de manera maliciosa e intentan desacreditarle. Pero ¿qué de la gente? La gente es egoísta, egocéntrica. Yo quiero que me sanes, quiero que me sanes, quiero que me sanes, quiero que me sanes. Ya comerás después, ya descansarás después. Yo quiero que me sanes. Lo tratan no como al Señor, lo tratan como a un curandero. No se acercan para sentarse a sus pies y decir, habla Señor, que estamos a tus órdenes. Sino que abusan del Señor a fin de obtener el alivio que ansían. Y allí el cielo, ¿qué hace el cielo? ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Jesús? Egoísta, ya podéis dar media vuelta. Con las manos vacías os voy a enviar. No, el cielo generoso, repartiendo bienes, haciendo bienes y libertando sus almas. Pero hermano, eso no quita que el Señor no se presta a ser un Dios utilitario. Os diré lo que pienso de muchos que estuvieron aquí y ya no están. No de todos, pero sí de muchos. Creo que nunca vieron a Cristo como alguien deseable en sí mismo, sino como un poderoso canal a través del que podían recibir las cosas que de verdad querían. Querían a Dios porque creyeron firmemente en un tiempo, o creyeron menos firmemente, que Él podía arrimarles las bendiciones que deseaban.
Dios me da lo que quiero y por eso lo quiero tanto. Dios me da lo que quiero y por eso lo quiero tanto. Pero como el Señor no cumplió sus expectativas pequeñas, sus minúsculos sueños de bienestar, como sus sueños más caros seguían sin realizarse, entonces decidieron irse buscando otro camino, otro curandero, otro solucionador de problemas, otro genio de la lámpara de Aladino. No todos, pero muchos. Mi pregunta es, ¿por qué estás aquí? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? ¿Esposa? ¿Trabajo? ¿La salud perdida? ¿Eso es lo que te mueve a buscar al Señor? No está mal que vengamos al Señor para buscar sus bendiciones también, porque Él realmente es una fuente de bendición y Él quiere que nosotros pidamos también el pan de cada día. Él quiere que pidamos el pan de cada día, pero si eso es todo, si eso es todo, tú realmente no amas al Señor, amas el pan y quieres al Señor en la medida que te lo sirve cada día. Pero si estás aquí como alguien que amas al Señor, la esperanza no avergüenza, la esperanza no defrauda, la esperanza de recibir lo recibido, lo que se nos ha prometido, no nos va a defraudar. Cuando el Señor en sus tratos nos dispense su gracia y nos siga dispensando su gracia y nos lleve finalmente a la herencia, nosotros no diremos, ¡puf! ¿Esto era? ¡Uf! No, la esperanza no avergüenza. ¿Por qué no defrauda la esperanza? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Le amamos y Él se nos va a dar a sí mismo. Y cuando Él se nos dé a sí mismo, esa esperanza no nos defrauda. ¿Por qué? Porque eso es lo que amamos, eso es lo que deseamos, eso es lo que nos satisface, eso es lo que perseguimos, eso es lo que estamos en vilo por obtener. ¿Formas parte de una multitud que busca panes y peces? Estamos ya sobre la hora y me quedan dos grupos. Los voy a intentar hacer muy rápido. Los demonios le quieren tender una trampa, los religiosos le acusan y le resisten de manera descarada. La gente se abalanza y abusa de él con motivaciones egocéntricas, pero bueno, siempre nos quedará la familia. ¿Qué decir de la familia? Marcos 3:21, el versículo 21 dice, cuando lo oyeron los suyos, sus parientes, vinieron para prenderle. Porque decían, está fuera de sí. Y en el versículo 31 dice, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose fuera, enviaron a llamarle. Algunos no ven conexión entre estos dos pasajes, yo no puedo ver otra cosa. Así que sus parientes están escandalizados con la actitud de Jesús. Piensan que Jesús ha perdido el equilibrio, que se está volviendo un poco fanático, que no sabe cuidarse a sí mismo, que necesitan de alguna manera, que necesita que lo rescaten, que lo salven del disparate de vida en el que se ha metido. Yo creo que ellos están pensando, este hermano nuestro no lo está llevando bien, esto no lo está llevando bien. Esto no lo está llevando bien. Así que se presentan allí para prenderle, para librarle de sí mismo. Así que no le ven como el Dios sabio, sino como alguien pasado de vuelta. Alguien que está ya empezando a rayar en lo irracional, lo que dice, las cosas que hace, el tute que se pega, la manera de conducirse. Vamos a por él porque esto se le va de las manos a nuestro hermano. Anda, hijo, vamos a ir a por el hermano porque está fuera de sí. Ha perdido el equilibrio. Se va a volver. Así que vienen, hermanos, para enmendarle la plana al Señor. Vienen para controlarle porque Él ha perdido el control.
Quieren evitar que Jesús saque los pies del plato. Hermanos, yo creo que hay muchas personas en torno a Jesús que también quieren llamar a Jesús al orden. Quieren llamarle al orden a Jesús. Que también quieren controlarle, asegurarse que Jesús no se extralimita, no saca los pies del plato. De buena gana aceptan algunas de sus declaraciones y aplauden muchos de sus actos, pero se avergüenzan de otros. Se escandalizan cuando Jesús es políticamente incorrecto. Está bien el Jesús del amor, está bien el Jesús de los milagros. Pero esas demandas de santidad son casi irracionales, son demasiado agresivos. Jesús hablando del divorcio, Jesús hablando del infierno, Jesús hablando de su naturaleza divina, Jesús hablando de la necesidad de nacer de nuevo por causa de la radical corrupción de las personas. Jesús, vente para acá, que estás sacando los pies del plato. Que estás fuera de silla un poco, que te estás pasando, que estás revolucionado. No lo dicen, pero tal vez lo piensan. ¿Y tú qué piensas? ¿Qué piensas tú? ¿Quieres enmendarle la plana a Jesús? ¿O piensas que Él está perfectamente calibrado? Que Él nunca saca los pies del plato. ¿Te avergüenzas, te escandalizas de Jesús y sus declaraciones? A veces te sientes incómodo cuando Jesús es políticamente incorrecto, o te glorías en Él, te alegras en Él, te deleitas en Él, le admiras a Él, quieres imitarle a Él, suspiras por ser más parecido a Él. Hay una iglesia, en un sentido, y digo iglesia, entre comillas, hay una iglesia que quiere enmendarle la plana a Jesús, que quiere acomodarlo a los parámetros de lo políticamente correcto, que quiere acomodar sus enseñanzas a lo que es potable para el día de hoy. Espero que no sea la actitud de ninguno de nosotros. Y termino como anuncié proféticamente. Esto no tiene nada que ver con la profecía. Intuía que el último grupo de los apóstoles no me iba a dar tiempo. Y casi no me da el último de los discípulos, pero no puedo terminar sin este. Tu madre y tus hermanos te buscan, y en ese momento Jesús se detiene y mira a los que están sentados alrededor de Él. Mateo dice que extendió la mano hacia ellos. Estos son mis hermanos y mi madre, los que hacen la voluntad de mi Padre. Porque todo el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Hermanos, la verdadera familia de Jesús son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? En aquella ocasión donde Jesús confrontó a la multitud porque venía a llenarse la panza de nuevo, Él les dijo: me buscáis porque habéis visto no porque habéis visto las señales y habéis entendido quién soy, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por aquella que permanece a vida eterna. Y cuando ellos escucharon trabajar, dijeron: bueno, ¿y cuál es la obra? ¿Cuál es la obra que Dios nos pide? ¿Qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Respondió Jesús y les dijo, Juan capítulo 6, esta es la obra de Dios, esta es la tarea que toca hacer, esto es lo que Dios pide, que creáis en el que Él ha enviado, que creáis. Mira un momento a los que están sentados alrededor de Jesús, han creído en Él. No son como los demonios tramando males contra el Señor, le aman. No están allí como los religiosos. Esta gente sentada en torno a Jesús tienen luz en la cabeza, pero tienen calor en el corazón. Saben que Él es el Cristo, saben que solo Él tiene palabras de vida eterna. Le reciben, creen en su nombre. No están allí a su buche como la multitud. No se arriman para ver lo que sacan. Están dispuestos a dejarlo todo y seguirle. Hemos dejado, Padre, hemos dejado todo y te hemos seguido. Están dispuestos a seguirle a fin de que su reino se establezca. Renuncian a sus pequeños sueños
para abrazar el proyecto eterno de Dios. No piensan que el Señor está perdiendo los papeles, sino que, como he dicho, confían en Él y le admiran y ansían ajustarse a Él. Quieren imitarle, quieren compartir sus motivos, quieren andar en sus pasos. Y porque creen, le siguen. Ellos también están en medio de la multitud que empuja. ¿Por qué? ¿Por qué están allí, en medio de la multitud que empuja? ¿Por qué están también en una situación que conlleva cierto riesgo? ¿Por qué? Porque le creen, le creen. Ellos también están allí, ministrando sin tiempo para comer. ¿Por qué? Ellos también están expuestos a que la gente diga, a estos les falta un hervor. Están fuera de sí, están locos. Ellos también están expuestos a la incomprensión de sus amigos y al odio de la gente. También ellos están dispuestos. ¿Pero por qué están allí? Porque le creen, porque le aman. Y Jesús los mira. Quiero que imaginen la mirada de Jesús cuando los ve allí con todas sus torpezas, con toda su inconsistencia. A esos que están a medio santificar. Pero dice, ellos son mi familia. Ellos son mi familia. Hermanos, con esto Jesús no está menospreciando ni a su madre ni a sus hermanos. Nunca un hijo amó tanto a su madre como Jesús a la suya. Nunca un hermano amó a sus medios hermanos tanto como Jesús a los suyos. Pero lo que Jesús quiere dejar claro es que por encima de los lazos familiares y del cariño filial o del cariño fraterno, hay un cariño y hay una comunión mucho más preciosa, mucho más íntima, mucho más intensa, mucho más feroz en el buen sentido de la palabra. La mirada de Jesús, hermanos, contiene un amor y una calidez que jamás seremos capaces de sondear. Quiero preguntarte para acabar, ¿has puesto tu fe en Jesús? ¿Has abandonado tu sueño? ¿Cómo estás tú aquí? Jesús está en medio de nosotros, igual que estaba en medio de toda esa gente. ¿Has evaluado quién soy? ¿Con quién me identifico? ¿Estoy aparentando? ¿Soy un buen actor como los demonios? ¿Que solo confieso la verdad teológica para salir en la foto, para no perderme nada? ¿Estoy como los religiosos diciendo Magdalena, cuando sé que es leche blanco y en botella? ¿Estoy endureciendo mi corazón, justificándome y enrocándome? ¿Estoy como la gente, arrimándome al fuego que más? Y si el Señor no me da lo que quiero, pues bueno, me piro porque yo aquí mucho tiempo no puedo estar. ¿O realmente le ama? ¿Estás como la familia que de repente te echa las manos a la cabeza y dice, está perdiendo los papeles el Señor? Esto sí, pero aquí se pasa el Señor. Esto fenomenal, pero aquí está sacando los pies del plato. Sí, estas cosas no se suelen decir, pero a veces en el corazón se piensan. ¿O realmente estoy como los discípulos? Si es así, escucha al Señor decirte, mirarte y decirte, tú eres mi familia. Tú eres mi familia, te quiero, yo soy tuyo. Tú eres mío. Hermanos, si el Señor nos dice eso, ¿qué importan los problemas? Si el Señor nos dice eso en esta mañana y lo sabemos, ¿qué importa la enfermedad? ¿Qué importa la muerte? ¿Qué importa si está más cerca o más lejos? Si el Señor nos dice eso, ¿qué importa? En ese fuego, hermanos, nos podemos calentar durante todo el invierno. En medio de cualquier circunstancia. Tú eres mi familia.